Estás escuchando De Raíz Radio. Bueno, muy bien, seguimos en De Raíz Radio y ahora vamos a pasar a una comunicación directa que tenemos desde Venezuela para conversar sobre la situación actual de ese país, con mucha información que nos llega, y muy controvertida sobre ciertas cosas que vienen sucediendo, nuevo acercamiento al FMI, la posibilidad de que se haya instalado una delegación plenipotenciaria, podemos decir, de Estados Unidos en un famoso hotel de Caracas. Bueno, algunos son rumores, otros son verdades, que hay un nivel de división interna, cómo está la situación y cómo está el pueblo venezolano y sobre todo la militancia chavista. Para saber y hablar de eso vamos a hablar nuevamente con Oriana Silva, ¿eh? Que es una militante que habló con nosotros, Gerardo, la vez pasada. Ujú. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando? Saludos, sí, los oigo perfectamente. Bueno, muchas gracias. Acá Daniel Bracamonte y Gerardo Portela. Y bueno, como yo venía adelantando un poquito, vienen muchas versiones encontradas de lo que pasa en Venezuela. Por un lado, algunos que dicen que, bueno, ya el chavismo, o por lo menos en la persona de Delcy Rodríguez, ya ha negociado y ha bajado la guardia y de alguna manera Estados Unidos ha tomado el control efectivo, de hecho, de la situación en Venezuela. Otros que dicen que no, que en realidad hay una estrategia de Delcy y de lo que es hoy la cúpula de gobierno de Venezuela, que está tratando de manejar la situación y buscar la mejor salida. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Y cómo lo ve la militancia chavista hoy la situación? Sí, la vez pasada les comentaba o les ratificaba una realidad y es que el chavismo es efectivamente un organismo vivo en donde en la actualidad persisten incomodidades, molestias, personas que consideran que efectivamente se trata de una estrategia, otros que consideran, sin que esto haya generado hasta ahorita fracturas evidentes y marcadas, que se trata de la duda de que haya habido y que existe en la actualidad un proceso de traición. Sin embargo, yo me voy a remontar, tal y como hice en aquella conversación, a un poco a una reflexión que hacía de la situación que existía a finales del año pasado, ¿no? Yo insisto, voy a hacer algo muy breve para irme a esa reflexión y ampliar y llegar a la actualidad, Sí. como para generarnos una alerta, no un condicionamiento de aceptación y de amén, sino de un estado de vigilancia que permite, por ejemplo, que el pueblo de Venezuela y las instancias del gobierno venezolano que se mantienen leales a la revolución bolivariana no se queden solos y aislados de nuevo. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Argentina y recuerdo que desde la izquierda y desde el peronismo existía mucho esa versión de la dictadura y Nicolás dictador, ¿no? Sí. Existía además algo, me preocupaba muchísimo que se manejase ante la opinión pública, grupos e instancias que antes tenían una comunicación fluida con Venezuela, una opinión tan negativa que nos alejaba. Eso implicó que nosotros recibiéramos, y digo nosotros en América Latina, o sea, lo digo como venezolana y como latinoamericana, que se recibiera en América Latina las noticias del 3 de enero con muchísima sorpresa, pero también con muchísima distancia sobre la realidad de Venezuela, que en la actualidad ya antes era compleja. Nicolás de manera reiterada, podía ser cansona, fastidiosa para muchos, pero de manera reiterada, a lo mejor sin haber explicado cuáles eran los alcances del bloqueo. Se cansó de decir Venezuela es un país bloqueado y nos encontramos ante esta situación. Y ante esa situación yo considero que hubo un proceso de desintegración de las comunicaciones, de dudas sobre quién es Nicolás Maduro, pero porque también se contribuyó a nivel de las vocerías de los principales liderazgos latinoamericanos a que esa opinión se consolidara entre movimientos sociales, individuales, miembros de los partidos políticos de izquierda, peronistas, cercanos en algún momento al chavismo y a la revolución bolivariana, que luego ya no, porque existía la duda de que ese tipo efectivamente fuese un dictador, ¿no?
Ujú. Y me remonto a algo que ocurrió con Petro en diciembre y que con eso puede ser que haya pasado por debajo de la mesa, pero que con eso nos recibe el 3 de enero a nosotros en Venezuela y en América Latina. Poco antes del 3 de enero hubo una explosión en una empresa venezolana que se dedica a procesamiento de químicos, etcétera, en el estado Zulia. Trump anuncia cerca del 30 de enero, ustedes pueden corroborarlo, cerca del 30 de enero, que había bombardeado una zona de Venezuela e inmediatamente Petro, el presidente Petro, Sí. que sí, que efectivamente consolida una posición política en Venezuela, en Colombia y que de alguna u otra manera también ha facilitado una comunicación mucho más fluida entre los dos países, ¿verdad? Pero que cuando se pronuncian, cuando van a nombrar a Venezuela, siempre es en términos muy negativos. Sí. Petro ratificó esas palabras de Trump. Petro ratificó esas palabras de Trump y efectivamente confirmó y dijo que se había bombardeado una empresa procesadora de químicos para la cocaína, de pasta de cocaína, de pasta de cocaína en Venezuela. Inmediatamente, bueno, consecutivamente viene la entrevista que le hace Ramonet al presidente secuestrado, Nicolás Maduro. Y el presidente lo que ratifica es que, bueno, pueden hablar del tema, de ese anuncio que hace Trump y de esa confirmación, entre comillas, que hace Petro en otro programa, pero que, bueno, se trata de una situación delicada y desmiente, o sea, el gobierno venezolano desmiente esa acción militar sobre el territorio venezolano el 30 de diciembre, 29 o 30 de diciembre. Sí. Ocurren los hechos del 3 de enero con una opinión pública que manejaba que Nicolás Maduro era un dictador que se había robado las elecciones en el año 2024, ¿verdad? Con un montón de gente dudando y lejana a las instancias, a las personas en el terreno, al partido político, lejano porque, bueno, nos da guillo porque no respeta la institucionalidad de la democracia, ¿no? Y nos encontramos con un presidente Petro en una madrugada de enero pidiendo disculpas por Twitter porque él había mentido sobre ese bombardeo, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos en la actualidad ante una situación muy riesgosa, para irme ya al terreno en Venezuela, que sí, que puede generar dudas, contradicciones, ¿no? En el terreno en donde no solo existe una opinión pública a nivel de medios mainstream, de medios en señal abierta, de medios influyentes de la opinión pública en contra de lo que significa Venezuela, sino que nosotros tenemos también a los dignatarios que acompañaron a Chávez, hablo de Lula, a dignatarios como Petro, que representan a un movimiento progresista en Colombia y que es mejor tener a Petro en Colombia que otros, también con una sostenida manifestación sobre lo que ocurre en Venezuela. Petro creo que va a visitar Venezuela en los próximos días, pero con una sostenida manifestación sobre lo que ocurre en Venezuela, bastante negativa, que en nada contribuye a esclarecer y a sostener las verdades que en Venezuela ocurren. Sí. No, con esto eso contribuye. Y ellos, para nuestra izquierda, para nuestros movimientos, para los partidos progresistas de América Latina, representan una voz importante y nosotros en Venezuela, en la actualidad, tenemos a esas dos vocerías, ¿verdad?, que hablan de una manera con muchísima ligereza, como yo efectivamente noté que existía por parte de algunas vocerías e individualidades en Argentina. O sea, una ligereza que existía incluso en esas instancias en Argentina previos al 3 de diciembre. Y sostengo, es una preocupación latente que nosotros como venezolanos sostenemos, porque no solo hablan de una manera muy ambigua sobre Venezuela, sobre sus posiciones sobre Venezuela, sino que efectivamente cuando oímos las opiniones de ambos presidentes, vemos que coinciden con las de Trump y con las del enemigo en este caso. Claro. Ya aterrizando en el panorama de Venezuela, me pueden hacer ya preguntas más específicas. Es un panorama controvertido,
Se está centrando principalmente en el diálogo nacional, bastante incómodo, pero bueno, necesario en estos momentos. La estabilización de la economía, nosotros venimos de unos procesos de hiperinflación, donde ganábamos un salario hoy y no lo teníamos que gastar el mismo día, porque al día siguiente el dólar estaba al doble y las cosas costaban el doble y el triple. Y el acceso al crédito y mejorar el salario de los venezolanos. Creo que ese es el proceso en el que se encuentra el gobierno sin que lo defienda. O sea, yo tampoco vengo acá a hacer una defensa ultranza, sino a generar reflexiones que realmente a mí me preocupan sobre cómo se percibe Venezuela fuera. Sí, Oriana, una cosa, bueno, Gerardo, que te quería preguntar algo. No, ¿qué tal, Oriana? No, yo te quería preguntar más en concreto, ¿qué tal? Más que nada, un panorama en relación a cómo está la gente. Hubo un aumento de sueldo que se planteó, está el tema de la dolarización, del BIM monetarista que existe ahí, pero sí hay una discusión, en todo caso, alrededor de una perspectiva, no sé si de una economía de mercado, de una economía con control político de los sectores chavistas junto con enviados por parte de Trump, si hay un desmantelamiento gradual y sostenido del modelo chavista, es decir, por ejemplo, las CLAP se mantienen, la liberación de precios. Se mantiene la entrega de las bolsas CLAP. Uh-huh. Y la nueva ley minera, ¿qué implicaría? Voy para allá. Mira, efectivamente desde el año pasado, y lo pueden encontrar en muchos lugares, incluso desde el año pasado con el gobierno del presidente Maduro hubo una reducción de la entrega de las ayudas económicas. O sea, en mayo del año pasado se anunció una entrega única familiar que eliminó una gran cantidad de bonificaciones que recibía la gente, ¿no? Y se centró en las bonificaciones que se entregan a nivel de los trabajadores de la administración pública y pensionados. Y desde diciembre ha habido en muchas zonas de Caracas, no voy a decir que la mayoría, en algunas zonas, retraso en la entrega de las llamadas bolsas CLAP. Con esto también debo ratificar algo. Con el presidente Nicolás, desde el año 2019-2020, a través de instancias, a través de Rusia, China, inversiones que se lograron, nosotros fuimos como Venezuela invirtiendo en generar soberanía alimentaria. Las bolsas CLAP en algún momento se entregaban con comida colombiana y mexicana, y en la actualidad se entregan 100% con comida venezolana. Uh-huh. Nosotros tenemos 100% de abastecimiento, y también tenemos algo que se llama como una especie de respaldo en alimentos por kilo de población. Nosotros superamos en ese porcentaje como de respaldo de administración de alimentos, de soberanía alimentaria. O sea, nosotros efectivamente tenemos supermercados abastecidos con alimentos venezolanos, y la bolsa CLAP en los lugares en los que se entrega efectivamente con 100% de alimentos venezolanos. También las personas, además de la bolsa CLAP, reciben alimentos en sus lugares de trabajo, mucho más completos incluso que la bolsa CLAP. No estoy hablando del 100% de la población, estoy hablando de sectores que trabajan para la administración pública, que reciben combos proteicos completos, combos de alimentos que llevan a sus casas. No solo son las bolsas CLAP las que recibe un porcentaje importante de la población venezolana. En cuanto a la ley de minas que se sancionó hace poco, bueno, es bastante controvertida, no la conozco en profundidad, pero entiendo, sí, existen unas críticas bastante profundas vinculadas a la protección del ambiente, ¿no? Uh-huh. Y a los permisos que se estarían otorgando a empresas extranjeras estadounidenses, uh-huh,
Sin embargo, bueno, es un debate que se ha dado bastante corto, que han llevado incluso más algunos sectores vinculados a las dinámicas de la protección de los ecosistemas, pero que en Venezuela no se ha profundizado en gran cantidad. Pasó un poco más por debajo de la mesa que con la ley de hidrocarburos, con la que hubo un debate mayor, pero entiendo que obedece esta ley de minas a esta nueva estrategia de atracción de inversiones extranjeras en esa área. O sea, entiendo que obedece un poco más a esa necesidad. Sí, también se mencionaba la lucha contra la extracción de oro clandestino, ¿no? Sí, efectivamente Venezuela tiene varios años con denuncias en ese sentido, con los sistemas de esclavitud, inclusive esclavitud, que existen en esas zonas del Amazonas sobre todo, y que entiendo que persisten. No conozco cuál es la actualidad, pero entiendo que persisten las denuncias en la zona sobre el abuso y la deforestación que existen en amplias zonas del estado Amazonas y del Amazonas como tal, sobre áreas en las que existe extracción clandestina de recursos minerales. Entiendo que esta ley pretende, porque si en la actualidad no se ha manejado a cabalidad el control sobre esta área, o sea, la ley no garantiza pero entiendo que obedece más a una estrategia internacional de atracción de inversores en esta área, que implicaría efectivamente que haya zonas de explotación mayores a las que ya existen. Entiendo que sí, efectivamente se trata de una ley que no va a proteger el ambiente, que sí es extractivista, ¿no? Y que en ese sentido obedece más a una consigna de atracción de inversión, de la necesidad que tiene Venezuela en la actualidad de tener dinero en sus cuentas de nuevo, que a una realidad revolucionaria de protección del ambiente y de protección de las personas y de los grupos indígenas que se encuentran en la zona, ¿no? Aunque la ley fue sancionada con grupos indígenas presentes en la Asamblea Nacional, eso no significa que se corresponda con los principios y la cosmovisión que tienen los grupos indígenas venezolanos sobre lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la no explotación de los recursos naturales a las dimensiones que implica la explotación de esos recursos mineros. Oriana, la otra pregunta es, bueno, ¿cómo está la situación con la oposición? La oposición, a partir de esta nueva situación, ganó la calle, comenzó a mostrar, a hablar en voz alta, comenzó los medios se abrieron a la oposición, y se está hablando de las elecciones, se está hablando de la posibilidad de elecciones. ¿Cómo está esa situación? Mira, a ver, te hago un recuento de lo que ha ocurrido. Hay un proceso de diálogo, ¿no? Ajá. Y lo digo así entre comillas porque, bueno, existen amplios sectores convocados a ese proceso de diálogo, a esa comisión para la convivencia y la paz que lideriza Ernesto Villegas, que era era el ministro de Cultura hasta hace poco, y que ha convocado a diversos sectores de la población. En Venezuela, efectivamente, y es una comprobación que yo también he hecho, existen dos relatos de la realidad, y existen dos relatos históricos de la realidad de Venezuela. Existen dos relatos de lo que fue el 11 de abril, existen varios relatos de lo que fueron las violentas guarimbas en el 2014, en el 2017. Existen relatos o dos relatos de lo que fue julio y las elecciones del 2024, ¿no? Sí. Nosotros sostenemos el nuestro con pruebas e insistimos en que la verdad nos asiste y lo ratificaremos en el escenario que nos corresponda. Pero efectivamente ha habido un proceso de retoma de unas libertades que tampoco estaban negadas, ¿no? Por ejemplo, el partido al que pertenece María Corina Machado tenía una sede que reinauguró hace poco con la presencia de unos 200 militantes frente a la casa de Vente Venezuela, creo que se llama, ¿no? Sí. Ese derecho a la
el derecho a la oposición, a la militancia, a la y a la participación política en Venezuela nunca ha estado negado. No, claro, hubo elecciones Y hablo por sí. y hablo por eso de los dos relatos. Existe más una inhibición desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Que de hecho, ¿no? A ver, hubo una protesta la semana pasada o hace 2 semanas en la parroquia de La Candelaria, en el centro de Caracas, y que llegó hasta la Plaza del Venezolano, o sea, lugares del centro de Caracas, cerca donde se encuentran los principales poderes del país, exigiendo el tema salarial, una protesta de 200 personas, legítima, que en algún punto se tornó un poco violenta y que se viralizaron algunas imágenes. Es legítima, por supuesto el reclamo. Sin embargo, el tono con el que se estaba llevando a cabo la protesta denota que se busca calentar un poco la calle. Sí. Llevar la calle a escenarios del 2017 y el 2014, y nosotros entendemos desde la realidad venezolana, desde la naturaleza del venezolano, ¿verdad? Y desde las estadísticas, que también voy a hablar de eso, desde las últimas encuestas, que la naturaleza del venezolano en la actualidad no está buscando una confrontación de ese tipo, sino mejoras reales y sustanciales de su realidad económica, de su realidad del día a día. Que le alcance para pagar el transporte, que le alcance para comprar la comida, que le alcance para cubrir los gastos y la inversión que requiere hacer en recreación, en lo cotidiano. O sea, que haya una mejora real y nominal del salario. Cuando nosotros revisamos cuál era el tono de esa protesta, ¿verdad? Era bastante, se estuvo tornando un poco violenta. Vi algunas entrevistas que se realizaron a un señor que lideraba un poco la manifestación, donde él decía que han perdido el miedo. Bueno, pero es que en realidad el país siempre ha estado presto para que las disidencias desde el punto de vista político, pero la protesta desde el punto de vista de lo que nos pertenece, y nos pertenece como derechos sociales, que es el derecho a un salario digno, o sea, siempre han estado abiertos. ¿Cuál es el debate que se está dando y cuál es el debate que nosotros abrimos? Bueno, ¿por qué Venezuela no tiene un salario digno? ¿Y cuáles son las condiciones económicas que se dan en la actualidad producto de un bloqueo que tiene ya más de 10 años, 12 años, un bloqueo que inició en el 2014, un bloqueo económico que inició en el 2014 y que tuvo como su punto, o que inició su punto más crudo en el año 2017, cuando se sancionó directamente la industria petrolera venezolana y nos llevó a niveles de tener cero en las cuentas y de tener salarios que no alcanzaban ni en su momento ni para comprar un kilo de queso. Nosotros venimos de ese escenario. Venezuela viene de ese escenario en el que se mantuvieron las bolsas CLAP, en el que se mantuvieron las ayudas y las bonificaciones del gobierno, pero con unos salarios que en la actualidad se encuentran en niveles, sí, que creo que no tienen precedentes históricos, ¿no? Que no alcanzan ni para pagar un pasaje, pero que ha implicado que el gobierno recurra a otras instancias como las bonificaciones para pagar a los trabajadores, ¿no? Así es. Oriana, ese es un poco el escenario en que nos encontramos. Perfecto. O sea, disculpa que voy a hacer un inciso. O sea, nosotros nos encontramos con una oposición que le endilga y le atribuye a las decisiones del gobierno nacional una situación económica que está íntimamente vinculada a que Venezuela es un país sancionado y que se corrobora con la actual emisión de licencias. O sea, nosotros estábamos fuera hasta hace unos días del sistema SWIFT. El Banco Central de Venezuela y los principales bancos venezolanos no podían recibir directamente los pagos producto de lo que exportaba de la industria petrolera, de la exportación de alimentos, de la exportación de gas, y bueno, eso un poco también se está retomando. Oriana, una última pregunta. La verdad que esto es porque a mí me queda... vos dijiste al principio de la entrevista cómo hay una mirada inclusive de los sectores llamados progresistas de Latinoamérica y Centroamérica, con el caso Lula, con el caso Petro, en algún momento creando la figura de que Maduro era un dictador y de que el proceso de chavismo no era un proceso revolucionario, democrático, era otra cosa.
etcétera, etcétera. Últimamente se dio una reunión en Barcelona donde se congregó un grupo, bueno, había más de 3.000 participantes de distintos lugares, pero las principales fuerzas latinoamericanas que se autorreferencian con el llamado progresismo o la izquierda, etcétera, etcétera. Pero ahí no estuvo Venezuela representada. No sé si vos me podés responder esta pregunta. ¿No estuvo representada porque no fue invitada o no estuvo representada porque a Delcy Rodríguez, te lo digo así, por ahí parece un poco sarcástico, a Delcy Rodríguez le bajaron la vara y le dijeron de afuera, vos no podés estar ahí? ¿Qué idea tienen ustedes de eso? Mira, Venezuela tiene rato excluida de algunos procesos, ¿no? Yo podría entender, hasta ahorita, bueno, Delcy no ha hecho ninguna visita internacional, salvo la que hizo a Grenada hace algunas semanas. Sí. Y a mí me preocupa, a lo mejor uno, y siempre lo digo desde una perspectiva de, bueno, mi tesis, de lo que ocurre en Venezuela, pero es una tesis. O sea, puede ser que con los años haya cosas que nosotros nos terminemos de dar cuenta y que en la actualidad no estemos del todo enterados. Sin embargo, bueno, mi tesis, mi proceso de observación, yo creo que Venezuela, bueno, pudo haber asistido su embajadora, un canciller, pero bueno, no asistió probablemente porque no estuvo invitada, ¿no? Ajá. Ajá. Petro viene dentro de poco a Venezuela, creo que viene el 24 de abril, y sí me preocupan como dinámicas contradictorias, ¿no? A mí me preocupan dinámicas contradictorias que existen, ¿no? Existe mucho a nivel de opinión pública el tema de que Delcy Rodríguez se encuentra en el poder porque Trump la puso allí. Y Delcy está allí porque era la vicepresidenta de Nicolás Maduro Moros, presidente actual de Venezuela, ¿verdad? Y la Constitución establece que a ella le corresponde asumir el rol que está asumiendo. Así. Y existen 2 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que así lo ratifican. Una resolución de enero del 2026 y una resolución de abril de este año, cuando se cumplían los 3 meses del bombardeo de Venezuela y del secuestro del presidente Nicolás y de Silvia Flores. Esa es una... Es decir, perdóname, para confirmar la idea, para confirmar lo que estás diciendo, se sabía que tenían 90 días de plazo y eso ahora es renovado automáticamente. ¿Cómo se decidió eso? Prorrogables 90 días más. Perdón, la Constitución Nacional lo establece. Establece que se pueden establecer 90 días de falta temporal con 90 días prorrogables aún más. Ese segundo bloque de 90 días se encuentra vigente, ratificado, insisto, por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Es una resolución que pueden encontrar en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Tanto la de enero como la de diciembre, ¿no? Esa es una. Sí, y la otra tiene que ver con un poco el tutelaje, ¿no? Efectivamente, lo mencionamos la vez pasada, sí existe un cambio, una versión incomodísima del discurso venezolano, ese discurso, esa afrenta revolucionaria, contundente, bolivariana, ¿no? Que nos caracterizó desde Hugo Chávez. Hay una bajada del tono, ¿no? Sin embargo, yo no la justifico del todo, se mantiene en la calle, se mantiene en esa agenda que también les mencioné en la entrevista anterior, se mantiene y se sostiene esa agenda paralela, un poco cuál es el discurso oficial de diálogo y de gobernar para todos los venezolanos, y se mantiene esa agenda paralela mucho más radical en la dinámica de calle. En el centro de Caracas, en las reuniones con otras instancias. Hace poco hubo una situación que utilizó la oposición para divulgar una entrevista que se le hacía al embajador de Irán en Venezuela en el 23 de enero. El 23 de enero, que es una parroquia revolucionaria de Venezuela, ¿no? Correcto. Sí, que hubo una crítica grande sobre ese tema, sí. Acá llegó esa información. Sí, o sea, sí, pero bueno, no, de parte nuestra no existía como una crítica, sino que, bueno, efectivamente existe esa agenda paralela. Perfecto. ¿No? Y en la actualidad en Venezuela,
No sé qué se estarán manejando otras bambalinas, no sé cuáles son, insisto, las negociaciones que se sostendrán todavía para la libertad de Nicolás, pero sí, efectivamente una bajada de tono. Se habla afuera de la posibilidad de elecciones. A nivel interno no, sin embargo, bueno, hay toda una dinámica de recorrido de los principales líderes del chavismo a nivel nacional en una campaña de unión nacional contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ajá. En la actualidad, que se sostienen. Las licencias generales no implican eliminación de las sanciones, sino que flexibilizan. O sea, esas licencias son revocables. Ujú. Si mañana al gobierno de Estados Unidos, tal y como lo hizo con el pago de la defensa del presidente Nicolás Maduro, decide revocarla, están negadas y Venezuela vuelve a las mismas a la misma situación de bloqueo económico y vincular que tenía en diciembre del 2000, en enero del 2026. Claro. Entonces sí, hay todavía un manejo maniqueo y a discreción por parte del gobierno de Estados Unidos de las sanciones, ¿no? Oriana, por último, te hago una consulta breve. El tema de las elecciones de Trump en noviembre aparentemente viene complicada para Trump, para el gobierno norteamericano. ¿Eso tiene alguna implicancia en la relación que tienen con el nuevo gobierno venezolano o simplemente es un punto nada más a tener en cuenta? Sí, por supuesto que nosotros bueno, ya hablando ya a nivel, eso no se habla tampoco a nivel, antes se daban esos debates en televisión y se han dejado de dar un poco esos debates públicos para llevarlo a instancias un poco más de persona a persona y de grupos, ¿no? Por supuesto que nos convendría que haya un impeachment y que Trump, por supuesto, pierda esas elecciones a medio término. Eso implicaría incluso, y como ha ocurrido en algunos momentos, bueno, yo creo que es una tragedia en realidad todo lo que ocurre a nivel internacional y que, por ejemplo, que se relaje un poco la mirada y su discurso sobre Venezuela porque está encargado de asesinar personas en Medio Oriente me parece terrible. Entonces, Sí, terrible. hago ahí una salvedad, hay una, sí, es horrible y dantesco. Pero yo creo que habría un viraje, lo obliga a ese sistema de terroristas, a ese grupo de terroristas que gobierna hoy a Estados Unidos, un poco a desviar la mirada hacia lo que les conviene a ellos para sostener el poder, ¿no? Ujú. Sin embargo, a estas alturas, no sé cuánto Trump está dispuesto a respetar las decisiones de las propias instancias dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro, Hasta ahorita claro. no ha habido, salvo Irán, con decisiones bastante contundentes y que implica un sacrificio nacional. Y para Venezuela, incluso con todo lo que ha implicado resistir con sanciones, que haya hecho que ese gobierno baje el tono y de unos cuantos pasos para atrás. Hasta ahorita no ha habido, y bueno, sí, esperamos que esas elecciones de medio término puedan implicar una disminución de la tensión y de los niveles de agresividad que se tienen para con Venezuela, para con el Caribe, que han sostenido los bombardeos en el Caribe. Ayer o antes de ayer nada más hubo otro, y que impliquen que ellos tengan que girar la mirada a ver cómo sostienen su propia dinámica de poder dentro de Estados Unidos. Muy bien, Oriana Silva, te agradecemos mucho, la verdad, son muy clara, te agradecemos mucho por toda esta información para que el público argentino también tenga, como vos decís, una mirada no contaminada sobre la situación de Venezuela. Así que muchas gracias y seguramente nos vamos a hablar pronto porque ya nos acostumbramos a tu presencia como una corresponsal más Vale. en nuestra radio, ¿eh? Un gustazo. Así que bueno. Un gustazo y bueno, quedan un montón de temas sueltos, Sí. pero bueno, que implican sentarse, leer y ampliar, pero bueno, tendremos otras oportunidades. Lo vamos a hablar seguramente, sí. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, Oriana. Bueno, muy bien. Fue Oriana Silva, desde Venezuela, directa, militante chavista de base, que por supuesto tiene una claridad profunda, muy, ¿cómo podría decir?
muy medida, muy ajustada sobre lo que pasa en Venezuela y la verdad que es muy interesante. Yo quiero cerrar esta nota solamente con una cosa, pero que ya en el próximo bloque lo vamos a hablar y lo vamos a agregar al tema que vamos a tocar en el próximo bloque, que tiene que ver con Barcelona, ¿no? Y el encuentro del progresismo en Barcelona, porque la pregunta que yo le hice, la verdad es que se olvidaron de Venezuela. Bueno, vamos ahora a un tema musical y después vamos a entrar a este tema también internacional que es importante. Estás escuchando De Raíz Radio.